Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que esto es hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Chilivers, bienvenidos a Ciencia al Chile en el episodio número 25 y espero no estarme equivocando de número. Y yo soy la doctora María Dolores Montalvo Parra, Qué fuerte, doctora. a.k.a. la doctora Lola Montalvo. Esto tiene un propósito, se los prometo que tiene un propósito. Y me acompaña, como siempre, ahí para el otro lado, el grandísimo... Licenciado Isaac Alejandro Vidal Paredes. ¿Licenciado en Sí? qué? ¿En qué? Licenciado en Biociencias. En Estudiante biociencias. de la maestría en Ciencias Biomédicas. Así es. Y les estamos platicando esto no por paletosos, ni por faroles, ni por fantoches, ni por... Pero tú no dijiste doctorado en qué. Bueno, yo soy doctora en biotecnología, soy maestra en biotecnología y soy bióloga. Licenciada en biología, ¿verdad? Licenciada en biología, esa misma. ¿Cómo Entonces, quedaron? tiene un propósito, se los juramos que tiene un propósito, porque el tema de hoy va dedicado a todas esas personas que creen que las vacunas causan autismo. ¿O que creen que las vacunas les van a dar, no sé, control mental o que el gobierno los va a controlar o que las antenas 5G? O que creen que el virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 no existe y que es solo un mito. O que cree que las vacunas tienen grafeno, el cual es tóxico, que les puede hacer que tu brazo se vuelva un imán y se te peguen las cucharas. Y también, si crees que las vacunas están provocando efectos secundarios más mortales de lo que en realidad están ayudando a curar, este episodio es para ti. Este episodio es acerca de datos básicos de las vacunas y un poquito vamos a hablar al final de las vacunas para la SARS-CoV-2 o contra la COVID-19, que es la enfermedad que este virus produce. Y por eso estamos dando nuestros títulos, para que tengan la confianza de que no somos dos merolicos que estamos hablando sin ton ni son, que nos leímos un libro súper viejísimo, sino que les estamos... Y ya creemos que ya, ¿verdad? Que ya le Sí, podemos llevar. que nos la sabemos de todas, no. Estamos buscando información actualizada con metodología especializada para poder buscar, corroborando que las fuentes sean de confianza y estas mismas las van a poder corroborar y las van a poder visitar sobre todo en la descripción de este episodio. Y bueno, sin más que agregar y nuestros benditos títulos sirvan para algo, por favor, escucha con atención. Isaac. Bueno, yo creo que este episodio de Ciencia del Chile sí tiene que ir un poquito más estructurado, ¿no? Que siempre nos agarramos debrayando como un par de locos. Entonces, para iniciar, creo que lo más importante es poder definir qué es una vacuna. O sea, ¿vacuna qué es? ¿Es un tratamiento? ¿Es una prevención? No. Una vacuna, Yo sé que es a una ver, vacuna. dinos. Doctora Montalvo, le cedo el podio. Una vacuna es una pariente de las vacas que viene de lejos. Oh, terrible. Y yo diciendo que ahora sí vamos a ser serios, ¿qué ve? No se puede ser serios. A ver, la información es verificable, confiable, trazable, medible. Sí, pero la seriedad en realidad a veces aburre un poquito. Entonces, por eso hay que meterle como chistes malos como los míos. Terrible. No, Oye, ya, Isa, qué buena onda, ¿qué es una pero vacuna? dices algo sobre las vacas y ahorita vamos a llegar a las vacas. Pero antes de llegar a las vacas, regresémonos a las vacunas. Fíjense que una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de algún agente biológico. Pueden ser pedazos de microorganismos muertos, pueden ser microorganismos que no están muertos, solamente están atenuados, es decir, apendejados, o incluso como las vacunas más nuevas, que ya ni siquiera es eso, que son vacunas que te van a generar algo que permita que generes inmunidad.
Resulta ser que nuestro sistema inmune, por si no sabían, tenemos un sistema dentro de nuestro cuerpecito que nos protege de todas las enfermedades, de todos los pinches bichos que se nos puedan acercar, hasta contra el cáncer. Se llama Efectivamente. se llama sistema inmune. Y el sistema inmune, fíjense que, pues a veces sí es bueno, a veces hace bien su chamba, a veces es medio inútil. Verdaderamente sí es muy chingón el sistema inmune, en donde sí la arma. Es enfrentándose a enfermedades de las cuales ya tiene memoria, cuando se enfrenta a algo que ya conoció en algún momento. Entonces, una forma en la que podemos generar memoria para nuestro sistema inmune es aplicando vacunas. Es decir, no te voy a dar la enfermedad, te voy a dar un cachito, algo que tu sistema inmune va a poder reconocer y va a decir, ok, lo archivo para que la próxima vez que te vea, te voy a partir la madre. Entonces, básicamente así funciona el sistema inmune. Así funcionan las vacunas. Generan inmunidad de esta forma, permitiendo que tu sistema inmune genere una memoria sin necesidad de exponerse a la enfermedad verdadera. Entonces, para O que o puedas, a toda la enfermedad, o a toda la enfermedad, o una forma grave de la enfermedad o una grave también. forma. Ajá. Entonces, pues sí, el sistema inmune han de saber. Yo creo que estaría padre que algún día le dedicáramos un capítulo o varios al sistema inmune, porque de verdad que no nos damos cuenta que dentro del cuerpo de cada quien traemos un arsenal de armas biológicas bien cañonas. Sí, claro, nuestro sistema inmune es tan importante que hasta nos puede autoenfermar, nos puede atacar a nosotros mismos. Ujú. Y esto ocurre en enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, que no tiene absolutamente nada que ver en este programa, pero es importante destacar el poder del sistema inmune y la efectividad y la manera en la que si se pone en nuestra contra nos puede meter en graves, graves, graves problemas. Entonces, por eso es como muy, muy Así es. importante conocerlo, saber que existe, saber que tiene diferentes componentes. Y sí, yo creo que sí estaría muy bien después hacer un programa del sistema inmune. Y aquí yo sí quiero hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Una pequeñita acotación. Fíjense que más adelante vamos a hablar sobre los mitos o la gente que por alguna u otra razón no confían o no creen en las vacunas, los denominados anti-vaxxers, ¿verdad? Antivacunas. Una de las cosas que yo he escuchado es que dicen, es que mi sistema inmune puede contra el COVID, mi sistema inmune es muy fuerte y no necesito eso. El sistema inmune de mis hijos es suficiente para la COVID. A ver, vámonos tranquilizando, vámonos aterrizando en la realidad. Vámonos Vámonos despacio. Vámonos despacio. Ok, el sistema inmune sí es muy efectivo, sí es muy bueno, pero no es la cura no es la panacea ni la cura de todo. Entonces, tanto es así que vean todas las enfermedades que existen. Entonces, tu sistema inmune sí puede ser muy bueno para protegerte contra la COVID-19, sí puede ser muy efectivo, pero realmente te vas a exponer a averiguar si tu sistema inmune efectivamente es tan efectivo como tú piensas que es, o le vas a dar una ayuda a través de la vacunación. O sea, es así como, es como decir, es como decir, no sé, o sea, no, Sí, es yo soy excelente nadador, nado padrísimo, nunca me he ahogado. Entonces me voy a ir a nadar a la mitad del mar cuando esté en una tormenta. Yo puedo nadar, yo puedo. O sea, o como, a güey, un no. lago con cocodrilos, o sea, O un lado con evidentemente. cocodrilos. O sea, esto es jugarle a ver si sí jala o no jala. Entonces, si tienes a tu disposición una herramienta como la vacuna, es como impensable que no quieras tomar esa herramienta, porque pues muy probable no la vas a querer tomar porque no estás consciente de la historia probablemente que las vacunas ya tienen, que tenemos mucho tiempo ya desarrollando vacunas del tipo de las que hoy por hoy se vienen dando, o sea, la tecnología de las vacunas de mRNA que hoy se tienen para la COVID-19 tiene 20 años desarrollándose, no es Ujú. cosa de meses. ¿Qué otra cosa? También probablemente no estés enterado que los ingredientes que tienen no son otra cosa más que un conjunto de sales para que no se eche a perder. No tienen ni grafeno ni ningún otro ingrediente, simple y sencillamente porque no los puedes meter al cuerpo.
y no son necesarios para que la vacuna funcione, ¿no? Entonces, sí es como muy, muy, muy importante que si tienes todas estas dudas, consultes fuentes confiables, como por ejemplo la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, WHO en inglés, OMS en español. Y bueno, si te sirve escuchar nuestro programa, pues también, si tú ya te lo sabes, pues puedes recomendarlo. ¿Por qué no? A ver, básicos de la vacuna no le cae absolutamente mal a nadie, ¿no crees, Isaac? Sí, no, definitivamente. Y además, pues yo creo que la vacuna, pues es un acto de amor propio y es un acto de Pero amor al prójimo, sobre eso, todo. exacto. Es un acto de amor a los demás. Porque si bien hay personas que se saben que son saludables, que se saben que son jóvenes y que probablemente van a sobrevivir la COVID, no todo el mundo está en esa situación. Mm, ¿Dónde quedan las personas que no cuentan con esa juventud, que no cuentan con esa salud que según ellos es muy buena y que o a lo mejor que padecen de una enfermedad como cáncer o que ujú, padecen de una enfermedad que no permitan que se puedan vacunar, ujú. etcétera, ¿no? Entonces, es un acto de amor propio y de amor al prójimo vacunarse. Entonces, y es una falta de empatía, lo siento, es una falta de empatía no quererse vacunar. Sí, totalmente. Sobre todo cuando ya tienes toda esta evidencia de que sí están funcionando, de que ya pasaron Ujú. por pruebas y bueno, demás. Entonces, pues creo que vamos a darle cabida a todo esto. Ahora que ya sabemos que es una vacuna, que voy a parafrasear lo que Isaac dijo, es básicamente una ayudadita para que tu sistema inmune tome nota de que Ujú. contra qué tiene que ir la próxima vez que algo parecido se presente. Vamos a hablar también de, pues, cómo se inventaron las vacunas. ¿Qué te parece si Sí, empezamos con eso? Así rapidito, ¿cómo se inventaron? las vacunas no son una cosa nueva. Incluso el concepto de la inmunización es algo que desde la China ancestral existe. Lo que ha mejorado y lo que ha cambiado es como el método y la tecnología y la aplicación y que ahora pues ya las vacunas que tenemos hoy en día pasaron por el rigor del método científico, ¿verdad? Pero en su momento, les juro que los chinos antiguos, no, en este momento no les tengo el dato, pero agarraban las costras de la viruela, creo, Sí, las agarraban pulverizaban. las pulverizaban, Y, las costras de las personas, y luego con una especie como de popote, se lo aventaban en la nariz a alguien. Es decir, hacían una forma de inmunización como muy, pues sí, muy burda, pero funcionaba. Y de hecho, el nombre de las vacunas viene de las vacas, precisamente, pero porque, eh, sí, no, ahí el chiste no era tan falso, ¿eh? O no, no, sea, no estaba tan despistado, era un chiste con causa. exactamente, era un chiste con causa. Entonces, fue en 1796 cuando el investigador Edward Jenner hizo una gran descubrimiento. Se dio cuenta de algo muy importante. A ver, Lola, platícanos de qué se dio cuenta. Pues el chiste no era tan inocente, ¿verdad? Porque lo que observó Edward Jenner es que las manos de las chicas que ordeñaban a las vacas se llenaban de pústulas cuando la vaquita estaba enferma de lo que en inglés denominamos cowpox, ¿ok? Y pues O es sea, viruela, viruela vacuna, ¿verdad? ajá, viruela, pero de la vaca, ¿no? Entonces esa forma de viruela, pues a las chicas, a las lecheras, a las ordeñadoras, pues no les causaba mayor problema y lo digo muy entre comillas porque quién sabe cuán doloroso o molesto podría ser tener pústulas en las manos llenas de pus, ¿ok? Y entonces este señor Ujú. pues se dio cuenta que a tocados, no, que ellas no se enfermaban de viruela. Y de veras la viruela estaba causando estragos en ese momento. Un montón de gente se murieron. Estamos hablando de miles y miles de personas que se murieron de viruela. Y bueno, y para los registros que había, en realidad no estamos como muy seguros de cuántos se pudieron haber muerto en ese Mm. momento, ¿no? O sea, fueron Este, al menos esa cantidad de personas los que se murieron. O sea, de perdido, esos. Y entonces, Edward Jenner, que ya era un investigador, que era una persona muy curiosa, ¿no? Entonces, él era un naturalista y había visto algunas otras cosas de los animales y había tenido viajes en barco para poder ser el naturalista o
encargado, como que siempre llevaban alguien ahí que era como el biólogo, ¿no? De la expedición. Ujú. Pues este señor, con toda esa experiencia como llegar a conclusiones a partir de observaciones siguiendo el método científico, porque ya existía, lo que hizo fue pues pensar en esta manera en la que él podía poner esa inmunidad, sin llamarlo todavía de esa manera, en otras personas. Entonces resulta que el hijo de su jardinero, pues andaba ahí como que medio malito, ¿no? Y pues básicamente realizó un experimento que hoy en día no podríamos hacer porque no es ético andar Ujú. picoteando ni gente y menos niños con cosas que todavía no sabemos, ¿no? Por eso hay pruebas preclínicas y clínicas que van en fases para poder saber si lo que le inyectamos, le inhalamos o le damos de comer a la gente, Es seguro. es seguro, exacto. Entonces, pues resulta que agarró una de las pústulas de una de las manos de una de las chicas que ordeñaba vacas y que tenía el cowpox, la viruela vacuna, y entonces se lo picó, se lo inoculó con una agujita, lo picoteó al pobre niño, el hijo del jardinero, y después pues resulta que lo expusieron y no se enfermó, no presentó síntomas. El niño vacunado pudo pasar sin problema entre gente viruelosa y que estaba contagiada y sin rollo. Este experimento se repitió solamente una vez más y creo que pasaron como 1 o 2 años después de este primer intento y el niño lo inocularon 2 veces, ¿no? Entonces, como Ujú. que de ahí como ya viene como que la evidencia de que una sola inoculación puede no ser factible, por si acaso falla, pues lo vamos a volver a picar, ¿no? Ahora, hoy en día, todo este tipo de evidencia ya está cuantificada, ya está verificada. Hasta podemos calcular el número de dosis que se tienen que dar dependiendo del tipo de inmunización, es decir, el tipo de vacuna que se quiera aplicar. Entonces, la historia del doctor Jenner con su vacuna literal que venía de la viruela de las vacas. Por eso es vacuna, porque viene de las vacas. Ujú. Exactamente. Entonces, pues este fue un súper descubrimiento no nada más en lo que respecta a la parte de la vacuna y de la viruela, sino también al seguimiento y a los apuntes con un método, ¿no? El método científico. Entonces, esto es lo que lo hace Sí. diferente a cualquier otro. O sea, los chinos y culturas anteriores que hacían este tipo de inmunización lo tienen registrado como eventos históricos. Esta vez fue un evento, un reporte más como estilo caso clínico. Sí, entonces, pues esta es la gran diferencia contra todos los demás intentos. Pero yo creo que aquí lo que nos debemos de quedar todos es que las vacunas, pues son muy efectivas, porque cuántas enfermedades se han podido erradicar o eliminar gracias a las vacunas. Entre una de ellas, la poliomielitis, o el polio, la Sí. cual pues era una enfermedad. Yo creo que, bueno, a mí ya no me tocó ver personas con ese tipo de estragos. ¿Tú, A tú, mí tú sí sí, viste? sí, a mí sí me tocó y bastantes. O sea, en la primaria, en primero de primaria, una de mis compañeras todavía usaba este aparato en una de las piernitas porque pues le había dado poliomielitis muy chiquita y como que no supieron qué fue lo que pasó porque pues era como algo raro, entre Ujú. comillas. Y total que bueno, pues la pobre nena terminó utilizando este aparato así de por vida y su piernita era muchísimo más flaquita, tenía una especie como de parálisis en la cadera. Ujú. Y bueno, es que, o sea, nosotros nos espantamos de la COVID-19, pero bueno, la polio, o sea, la polio de verdad fue una cosa espantosísima. Espantosa. Ujú. Y es un virus también. Y bueno, lo más curioso de todo este asunto es que también es un virus que se transmite por fluidos, o sea, por contacto entre Ujú. personas, ¿verdad? Pero son por fluidos, me refiero a secreciones nasales y orales, o sea, estornudos también, y contactos Y con tosidos, estornudos y popó. tosidos. Sí, Ujú. estornudados y Ujú. tosidos, ¿no? Entonces, o sea, de verdad nos espantamos por esto que está pasando, pero la poliomielitis no se queda atrás, o sea, ha sido una cosa espantosa. Si tienen la oportunidad, por favor, lean un poquito al respecto de la polio. Qué bárbara, o sea, y ataca lo peor del asunto es que atacaba menores, ¿no? O sea, Ujú. era como Sí, una... ese subtipo de polio que genera deformidad y parálisis se le llama como polio paralítica. Y en los niños
tiene una mortalidad entre el 2 y el 5% y en adultos entre el 15 y el 30%. O Sí, y sea, hay muchísimo. cañón, cañón, cañón. Hay 3 variantes y esta paralítica es la peorcita de Ujú. todas. Y bueno, también hubo una vacuna, primera vacuna para la polio que fue por Salk, y este señor donó, creo que la patente para que pudieran vacunar Sí. a todo el mundo. Y gracias a eso es que se pudo, creo que hasta hace muy poquito acaban de certificar de las últimas zonas en África Ujú. que es, libres de polio. Y América Latina fue una de las primeras zonas que se certificó como libres de polio gracias a esta vacuna, lo cual Así es. nos lleva a una frase célebre del estimadísimo Isaac, licenciado en Biociencias 2021, que dice que las vacunas son el único invento humano que no sobrevive su propio éxito. Piénsenlo bien, si ahorita ya no nos están vacunando para un montón de cosas, porque les vamos a leer una lista de todas las enfermedades que se han erradicado o se previenen gracias a las vacunas, es porque a tus antepasados y a ti mismo probablemente te vacunaron. O sea, si ya no hay necesidad o si esta enfermedad ya no es como un problema mundial, entonces es porque la vacuna ya hizo su chamba y te puedes Así es. olvidar de eso. Entonces, por eso, muy acertadamente, el buen Isaac dice que son los únicos inventos del hombre que no sobreviven a su propio éxito. Y aquí les va una lista de las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas y que pueden encontrar en el sitio de historyofvaccines.org, que está hecho por el College of Physicians of Philadelphia. O sea, es un recurso educativo que está producido por el Colegio de Médicos de Physicians de Filadelfia y les vamos a poner la liga ahí. Y aquí les va, es difteria, enfermedad meningocógica, o sea, el meningococo, enfermedad neumocógica, o sea, el neumococo, Neumocócica. ajá, no, perdón, neumocócica, la fiebre amarilla, la influenza de tipo B, hepatitis A, hepatitis B, bueno, la polio, que ya la platicamos, la viruela, que también ya la platicamos, el VPH, que es el virus del papiloma humano, influenza de varios tipos, las paperas, el rotavirus, la rubiola, el sarampión, el tétanos, la tosferina y un montón de enfermedades de transmisión sexual. Si tienen alguna duda de todo esto, les recomendamos este sitio porque ahí vienen las historias y están bien chidas. Y pues bueno, básicamente es así como se inventaron las vacunas. Sí, exacto. Entonces, pues, ahí se los dejamos al costo, ¿verdad? Entonces, pues las vacunas sí son muy efectivas. Entonces, usted sí en su día a día no tiene que preocuparse por nada de esas enfermedades que nos dijo Lola, pues es gracias a que tiene vacunas. Vaya y revise su cartilla de vacunación, de verdad, o sea, retómela aunque esté viejita, amarillenta o sea muy nueva, se va a dar cuenta que todas las vacunas que le han puesto son cosas o son enfermedades de las que usted ya no se tiene que básicamente que preocupar. Recientemente ha habido brotes de sarampión porque los antivaxxers están duros y hoy no vamos a hablar de ellos porque no son las estrellas son aquí las vacunas, pero porque hay gente que se rehúsa a vacunar a sus niños de sarampión y saben que si no tienen suficiente evidencia histórica, vamos con los números, Isaac. ¿Qué te parece? Sí, entonces, pues ahora sí que yo me difiero a las pruebas. Existe un infográfico que se los vamos a dejar bien padre, muy animado, dibujitos muy padres, que nos presenta la Agencia de Salud Pública de Canadá, que por un lado nos dice cuántos casos hubo de todas estas enfermedades tan horribles a los 5 años de que inició la vacunación contra la actualidad. Entonces, vamos a empezar con la polio, con la que ya mencionamos. Sí. A los 5 años desde que existió la vacuna de polio, habían 5,384 casos. Y al día de hoy hay 0 casos. Está erradicada la polio. ¿En dónde? ¿En dónde? Canadá, En el ¿verdad? mundo, en el En el mundo, mundo. en el mundo. Porque también es importante mencionar la definición de erradicación contra eliminación. Para que podamos decir que una enfermedad está erradicada, significa que está eliminada de todo el mundo, o sea, ya no hay en el mundo. Eso significa que una enfermedad está erradicada. Que una enfermedad esté eliminada significa que está eliminada en lugares específicos. A lo mejor Ok. aquí ya está eliminado, pero en otro lugar pues sigue existiendo, ¿no? Entonces, la polio está erradicada. Otra enfermedad que está erradicada es la difteria.
La difteria a los 5 años de que existió la vacuna contra esta enfermedad, habían 9.010 casos y hoy en día hay cero. Entonces, otra vacuna con un decremento que causó un decremento del 100% en casos, increíble. Y así podemos irnos, por ejemplo, la tosferina, se llama tosferina en inglés se llama whooping cough, por lo horrible que suena como tosen los niños con esa enfermedad. Tosen como si literal estuvieran echando los pulmones. A los 5 años habían 19.878 casos y hoy en día hay solamente 1.275 casos a la última actualización de este infográfico. Es una reducción del 93%. Y así, por ejemplo, el measles, Las paperas. no, ese es mumps. Bueno, pero vamos por las paperas. Las paperas habían 43.671 casos y hoy solamente, a la fecha, 94 casos. Es decir, una reducción del 99%. Ahí está. Igual la varicela, reducción del 99%, y el sarampión, reducción del 99%. Entonces, qué es lo que permite que se erradique una enfermedad? Pues que la gente se vacune, que los papás le den sus vacunas a sus niños. Entonces, así es como se puede generar esta inmunidad de rebaño que queremos. O sea, Exacto. a lo mejor no todos están vacunados, pero si tú no estás vacunado, pero estás rodeado de gente que sí lo está, pues te van a proteger a ti también. Entonces, solamente así es como vamos a poder salir de esta. Oye, Isaac, pero ahorita justo como lo que estás platicando, hay muchísima gente que dice, es que ¿para qué me vacuno si de todos modos voy a contagiar? Y si de todos modos me voy a enfermar. Creo que Mira, hablando del caso de la vacuna contra la COVID-19, contra el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, es un poquito diferente, ¿no? sí, aquí sí hay que entrar en detalles más importantes. Para empezar, el objetivo de las vacunas es generar inmunidad. Es hacer que ya lo habíamos platicado, hacer que tu sistema inmune se ponga trucha para que cuando se tope con el SARS-CoV-2 le parta la madre. Y no es el SARS-CoV-2 el que te parta la madre a ti. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se puede traducir a una reducción en los contagios, a una reducción en la enfermedad grave o a una reducción en la mortalidad. ¿Ok? Entonces, en el caso de las vacunas contra la COVID-19, se ha visto que sí tienen alta efectividad en prevenir la enfermedad de COVID. ¿Ok? Sí. Entonces, alta efectividad en prevenir. Por ejemplo, vamos a poner así data dura. Según la información reportada por la Mayo Clinic, la cual es uno de los, no es uno de los, es el hospital más grande del mundo. Y es un referente, Y es un entonces. referente, así es. La vacuna de Pfizer / BioNTech, la cual ya tiene aprobación de la FDA, tiene una efectividad del 91% en prevenir la enfermedad con síntomas. ¿Ok? En persona. Y tiene una efectividad del 89% en prevenir la enfermedad en personas con una enfermedad previa como diabetes u obesidad. Que nosotros lo consideramos una comorbilidad, ¿no? Así es, personas con alguna comorbilidad. Por ejemplo, la vacuna de Moderna tiene una efectividad del 94% en evitar la enfermedad COVID-19 con síntomas y del 90% en el caso de personas con alguna comorbilidad. Okay. Ahora, la vacuna de Johnson Johnson, esa tiene una efectividad del 66% en prevenir la enfermedad, pero tiene un 85% de efectividad en prevenir la enfermedad grave. Y yo creo que este es un punto muy importante, Lo es. hacer la Ujú. diferencia entre qué es, o sea, hay de COVID-19 a COVID-19. Hay personas, sí, no es lo mismo atrás te huele que huele atrás, ¿verdad? Totalmente. Entonces,
Hay personas que se contagian con SARS-CoV-2 y no les pasa nada. Es decir, son Asintomáticos. portadores asintomáticos. Ellos no se dan cuenta que traen la enfermedad consigo, pero no tienen ningún síntoma, entonces pueden estarle esparciendo a todos lados y ellos ni en cuenta. Por eso todo mundo debe de usar cubrebocas, todo mundo debe lavarse las manos y todo mundo debe de mantener la sana distancia y sobre todo mantener los espacios cerrados, bien ventilados, etcétera. Esa es una. Ahora sí que si te va bien, puede ser asintomático. Otra es que te den síntomas. Los síntomas de la COVID-19, de la enfermedad, pueden ser desde fiebre, escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza, dolor articular, es decir, que te duelan así tus articulaciones, tus rodillas, tus manos. Es similar a una gripa, pero que puede ser desde una gripa así, pues como las que pueden dar, a una megagripa. Sí. Eso todavía se le domina a la enfermedad pues tranquila, donde todavía no necesitas que te hospitalicen. Y luego tenemos la enfermedad grave. La enfermedad grave es cuando tus pulmones se ven afectados por la enfermedad al punto donde ya no tienes suficiente oxígeno en tu cuerpo, donde necesitas que te pongan una máscara o donde necesitas que te intuben. ¿Por qué es esto importante? Porque si no tienes suficiente oxígeno, te mueres, te ahogas. Entonces, estas son las personas con la enfermedad grave que necesitan de hospitalización, necesitan que les suplementen con oxígeno. En los casos severos necesitan que los intuben. ¿Qué es intubar? Intubar es que te metan un tubo por la boca que llega hasta tu tráquea y que llega casi a los pulmones, llega antes de los pulmones, para que puedan insertarte oxígeno directo. Entonces, cuando llegamos a ese punto es que ya es una enfermedad muy grave, donde ya tú por tu cuenta no puedes respirar, no, o no estás respirando efectivamente. Y entonces ahí hay que observar que muchos de los casos que se estaban dando sin la vacunación eran de la enfermedad grave y por eso la saturación de los Así hospitales, es. que traen consigo otro problema. La COVID-19 no es el único problema de salud que existe, ni en México ni en el mundo. Ujú, Hay muchísima gente que tiene cáncer, hay muchísima gente que tiene insuficiencia renal, hay muchísima gente que necesita por alguna emergencia ir a algún hospital. ¿Qué te puedo decir? O sea, de verdad, entre las enfermedades cardiovasculares que no se dan por vencidas y toda la parte de trauma que todos los días pasan accidentes, ujú, los hospitales regularmente tienen un flujo grande de personas. Ahora, ujú, cuando te enfrentas a una pandemia, o sea, a nivel mundial, en donde ya no sabes por dónde te va a llegar el bicho, por qué frontera, por qué medio, por qué aire, por qué ventana te va a llevar, este tipo de información que está dando Isaac, saber discernir entre la importancia de tener la enfermedad en asintomático, ¿ok? Son peligrosos, somos peligrosos porque somos contagiosos, ¿ok? En una enfermedad con síntomas pero leves o moderados y una enfermedad grave como se estuvo presentando a principios de año en México y en todo mundo, que todo mundo, ujú. todos los hospitales estaban hasta el queque de personas que tenían que intubar Así es. y que tenían que ponerle mascarilla de oxígeno porque se estaban ahogando. Discernir. Ahí es donde empezaron a salir todos estos videos tan horribles de personas que suplicaban porque a su familiar lo dejaran internar en el hospital y que ni siquiera entraran porque ya no tenían lugar. O videos donde ves que literal están las personas tiradas en los El piso. pasillos de los hospitales, ahí siendo atendidas porque ya no hay camas. Entonces, la saturación de los hospitales que se vio al inicio del 2021 en México y en el mundo fue una situación catastrófica, catastrófica en ese momento. Y eso se traduce, dices, bueno, pero es que a mí no me pasó nada, a lo mejor yo no conozco a nadie que le haya pasado, oye, pues qué padre por ti. Pero déjame decirte que esto se traduce y queda plasmado en la estadística. O sea, esto no pasó de noche, o sea, no es invento y eso se ve por la cantidad de mortalidad que hubo durante ese periodo.
Y es Y algo bien es, importante. exacto, es bien importante verificar de dónde estás sacando también los datos, porque hace ratito Isaac me lo comentaba, es que los datos no se están reportando como mortalidad o exceso de mortalidad acumulada, esto, lo otro, entonces como que yo me quedé pensando, pues sí, o sea, en realidad te están dando nada más los muertitos que hubo hoy, pero Así es. ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos Sí, llevamos a raíz de todo esto? está muy cañón todo esto. Yo creo, ahorita Lola nos va a presentar un poco sobre la estadística en el Reino Unido, porque en Reino Unido están llevando un control como muy preciso, muy completo de todo lo que está pasando. Pero yo les quiero presentar antes de esto la estadística en México. Ok, va. Los datos oficiales que les voy a presentar son los reportados por CONACYT. CONACYT la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y ellos en su página tienen una página que se llama datos.covid19, en la cual pues la están actualizando constantemente a partir de datos epidemiológicos abiertos por la Dirección General de Epidemiología de México. Entonces, ¿cuáles son estos datos? Actualizados al 28 de agosto, es decir, ayer. Hoy estamos grabando, hoy es 29 de agosto. Ujú. Al 28 de agosto, así van los datos. Positivos estimados en México: 3.537.823 casos positivos estimados. Positivos confirmados, es decir, una persona que se hizo la prueba para la COVID, puede ser una prueba de PCR y esta salió positiva, ya es un caso confirmado. 3.328.863 confirmados. Defunciones estimadas. ¿Cuántas muertes se estiman que haya por COVID? 270.892 muertes. A ver, quiero que las personas que nos están escuchando hagan una pequeña pausa de reflexión para entender lo que significa que 270.000 personas, casi 271.000 personas, han muerto por esta enfermedad en México. O sea, no es un número pequeño. No es algo, ay, que te puedas así olvidar o que puedas hacer el que no pasa nada. La cantidad de personas que se han enfermado y la cantidad de personas que han muerto es muy elevado. Y además, algo que le hace falta a esta estadística es cuántas personas hoy viven con una discapacidad secundaria al COVID. Porque has de saber que a lo mejor sobrevives la COVID, perdón, a lo mejor la sobrevives, pero eso no significa que vas a estar al 100, que vas a poder salir a correr, que vas a poder hacer tus actividades diarias como antes las hacías. Entonces, esa es una estadística que no está reportada, pero que también es muy importante, el sufrimiento que ha causado esta enfermedad. Sí. Entonces, aquí yo voy a hacer una pequeña pausa, así como una pequeña tangente ya un poco más personal. A mí no saben lo que me molesta, lo que me purga, ver personas que siguen saliendo a antros todos los fines de semana, que suben sus historias a Instagram de cómo están todos aglomerados en antros tomando, bailando, jijiji, jujuju, que se van de vacaciones a Tulum, el grupo de amistades completa, así de que toda la generación, que hacen su evento de bodas y no tienen ninguna medida de protección. Entonces, la, y, pues no sé cómo explicarlo, se me hace como una falta a la memoria de las personas que han muerto, a la familia de las personas que han muerto y a todas las personas que se enferman por esta enfermedad, que se han enfermado y que todavía tienen estragos por esta enfermedad y los que se van a enfermar además. De verdad, yo me he encontrado historias de personas o publicaciones en TikTok donde se les hace un chiste haberse ido a Tulum, todo el grupo de amigos, y jijiji, ay, qué padre en Tulum, y luego publicar, ay, nos dio COVID a todos. O sea, pero ¿por qué lo presumes? O sea, si te dio COVID, todavía lo presumes de que fuiste a hacer un acto irresponsable y todavía lo presumes.
Pues es lo Es que yo, que es lo que es, yo no entiendo. no, no, y es que sí, no vamos a ser incapaces de poder comprender esto. O sea, de verdad, yo entiendo que ya llevamos un año encerrados, yo entiendo también que sobre todo las personas más jóvenes, y yo me voy a excluir de ese grupo porque, bueno, no me estoy cayendo de juventud, pero sí soy bastante paranoica y me estaba informando al respecto de todo esto. Salir y no tener las precauciones adecuadas, no verificar los números de gente que va a ver, eh, no proteger o exigirle a tus amigos, a tus compañeros que se protejan, Ujú. eh, pues es formar parte Del de problema. todo eso, del Ujú. problema, ¿no? No de la solución. A veces por pena no lo hacemos, a veces por, no sé, por el qué dirán o porque no te quieres ver extremista, no lo dices, pero el hecho de no exigir que se pongan un cubrebocas en un lugar cerrado es exactamente la misma cosa que largarse de vacaciones a Cancún, a Puerto Vallarta, a cualquiera de las playas que estuvieron bien rellenitas en verano, ¿verdad? Ujú. Y también en vacaciones de diciembre, todas las reuniones familiares que se hicieron y las graduaciones y demás, ¿no? Entonces, sí es como muy, muy importante esto que recalca Isaac. O sea, las vacunas sí son parte de la solución, definitivamente lo son, Ujú. pero los cuidados que nosotros como población debemos seguir manteniendo son la otra parte. Esto es 50 y 50 y es un trabajo en equipo. Y si no entendemos que es un trabajo en equipo y nos seguimos yendo de peda, nos seguimos yendo de fiesta, cuando vives con más personas y ni siquiera tienes la precaución de avisarles o de decirles, oigan, salí aquí, por favor no me saluden, me voy a encerrar, esto, lo otro, lo demás allá, pues, y así no lo puedes evitar, pues he perdido comunicarlo, ¿no? Entonces, chin, estamos fallándonos como humanos. Esa parte del humano se nos está muriendo, yo no sé qué está Ujú. pasando. No son las vacunas, definitivamente no son las vacunas las que matan esta parte de la humanidad que deberíamos conservar. Em, pero bueno, ¿qué más se le puede hacer? O sea, ya se les dijo, ya se les avisó, ya se les notificó y se siguen Oigan, y enfermando de además, la o misma sea, fregadera. les prometo que no se van a torcer, que no se van a voltear si no van de vacaciones. Se los prometo. O sea, yo entiendo, como dice Lola, estamos en un momento donde todos quisiéramos ahorita estar en la playita, donde todos quisiéramos salir al cine, donde todos quisiéramos hacer cosas que no podemos hacer. Pero de verdad, o sea, hay que tener un tantita empatía. Y yo también entiendo perfectamente esa parte de lo económico. Ok, muchas personas necesitan esa actividad económica para vivir, ok, pero, pero necesitamos también poner en una balanza de qué es lo que está costando, cuál es el precio de no cuidarnos. Yo sí tengo una conocida, la cual es una mujer ya creo que de más de 50 años, que vivía con su mamá y con su hermana y con su hija. Y su hija, joven de 18 años me parece, se le ocurrió irse a Puerto Vallarta a escondidas, sin avisarle a nadie, en contra de lo que le pidió su mamá, que no, oye, no vayas, por favor, porque pues ve cómo está la onda. Le valió, se fue. Y cuando regresó las contagió a todas. Entonces, la mamá de esta muchacha eh, sufrió muchísimo, tuvo que estar hospitalizada, intubada, sedada, por creo que como un mes. Afortunadamente sobrevivió, pero ¿saben quién no sobrevivió? No sobrevivió la tía de esta chica y no sobrevivió la abuela de esta chica. Entonces, la actividad irresponsable de esta muchacha, de esta chica, le costó la vida a dos personas y casi le cuesta la vida a su mamá. Entonces, por favor, es en serio. O sea, ya ahorita sí, Ciencia al Chile siempre somos un programa ameno, pero esto de verdad es un llamado a la empatía, por favor. La pandemia no se ha acabado y además ahora hay variantes. Entonces, no hay que bajar la guardia. Y esto lo podemos ver estadísticamente, está plasmado. Ya sabemos que, por ejemplo, hay muchas muertes de COVID que no están reportadas porque no van al hospital, se mueren en sus casas y a lo mejor no van al hospital o por una u otra razón, o porque no quieren o porque no pueden.
Pero una forma en la que sí podemos ver el impacto de la COVID-19 es en algo que se le conoce como exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es una estadística que se reporta año con año. Entonces, tenemos que la mortalidad, si comparamos un básico de del promedio de muertes de los últimos 5 años, digamos, o de los últimos 4, del 2015 al 2019, es decir, antes de que empezara realmente la pandemia aquí en México. Y los comparamos con a partir del 2020 y ahora 2021, nos damos cuenta que empezó a subir y a subir y a subir. Y luego en la tercera semana, o sea, en la tercera semana del 2021 hubo un pico extremo que ha bajado. Entonces ahí nos podemos ver y nos podemos dar cuenta de cómo la mortalidad de la COVID-19 se compara incluso con la mortalidad de los años pasados, porque como bien mencionó Lola, la COVID no es la única enfermedad. Sí. Este exceso de mortalidad también incluye a las personas que no pudieron accesar a su tratamiento de cáncer porque los hospitales se transformaron en hospitales COVID, a las personas que no pudieron tener una cirugía que necesitaban porque no había, literal, no hay camas. ¿Por dónde los pones? No hay quirófanos, no hay nada. Todos los médicos están en área COVID. Entonces, o simplemente porque una cama estaba siendo ocupada por una persona que tenía COVID. Entonces, ahí es donde lo podemos ver. Y también aquí podemos ver, ahora sí que la cara un poco más positiva de la moneda, es que a partir del inicio de los esfuerzos de vacunación, la mortalidad ha empezado a bajar. Ok, a lo mejor los contagios también han bajado, pero siguen subiendo los contagios, pero la mortalidad sí ha bajado. Yo creo que ahí Lola nos puede platicar un poquito porque ya me debrayé yo demasiado porque es que se me tuerce la boca del coraje, pero bueno, ahí Lola nos puede platicar un poquito sobre las estadísticas que tienen en Reino Unido, en UK, Es que sobre la miren, vacunación. sí, exacto. Es que miren, ¿por qué tomar al Reino Unido como un ejemplo? Uno, porque actualiza sus datos diarios. Dos, porque sus datos están públicos. Y tres, porque sus esfuerzos de vacunación los han llevado a tener una población que está entre el 70 y el 80% vacunado. ¿Por qué estoy diciendo entre el 70 y el 80? Pues porque estamos hablando de que el 80 y tantos por ciento ya tiene las dos dosis, Ujú. mientras que el 70 y tantos por ciento tiene solamente una dosis, ¿no? Entonces, por eso decimos que entre el 70 y el 80 ya están vacunados o ya están protegidos. Estamos hablando de que el número de casos para el 1 de enero del 2021 en Reino Unido había 61.228 casos, que es un acumulado el porcentaje perdón, el acumulado o el promedio de 7 días, ¿no? Eso estamos hablando, repito, el 1 de enero del 2021. Mientras que para julio, estamos ahorita pasando julio, para el 16 de julio son 47,000 casos, 47,927. Y va bajando para ahorita el 19 de agosto, tenemos 33,544 casos, solamente casos. O sea, vamos de los 60,000 a principios de año, que bajaron para julio a la mitad, y para agosto siguen bajando todavía, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de muertes. Si nos quedamos con los 60,000 personas que tenían el 1 de enero enfermas, pues más o menos como para el 18 de enero, esas personas ya se habían muerto y había diarias 1,283 personas que morían para esas fechas, ¿no? Para los principios de enero, contrario con los 60 tantos mil casos. Pero ahora, si nos vamos a la actualidad, por ahí de julio, de más o menos la misma fecha que mencioné, aquí estás hablando de 50 muertes. ¿Cómo comparas 1,200 muertes contra 50 muertes, que siguen siendo bastantes? ¿Ok? Después de haber visto que en el tiempo en el que estamos ahorita ya el 80% de su población está vacunada. O sea, los casos bien siguen a la alza, no es la misma cantidad de casos que había antes, estamos a la mitad, bueno, están ellos a la mitad de casos, poco menos, y las muertes no son ni el 10%. Sí, Entonces, ahí podemos ver.
que las vacunas están haciendo su trabajo. Están haciendo su chamba y bien merecen el reconocimiento todos los científicos que se dedicaron y las científicas, en el caso de la vacuna de Oxford, que es la que ellos estaban aplicando, su gran mayoría. Y bueno, ¿qué más podemos decir? O sea, estos casos que se ven reportados a diario que puedes consultar, les vamos a dejar las ligas también en la descripción, son el ejemplo de que la vacuna funciona, de que si nos seguimos vacunando, de que si seguimos procurando que la gente se vacune y nos seguimos cuidando, vamos a poder llegar a esto. La COVID no se va a ir nunca, esto se va a convertir en una enfermedad endémica, así como se ha convertido la gripa, la influenza, un montón de otros coronavirus. Así es. Pero el hecho de que ya no se muera gente y no requieran hospitalización, desfoga una cantidad de estrés en todos los niveles que no se pueden imaginar, porque ya nos estamos acostumbrando a estar hervidos. Pero, por ejemplo, a la gente que depende de los negocios, esto sería un relief económico increíble. Cañón. A todos los adolescentes que ya están teniendo problemas de depresión, de ansiedad, problemas de salud mental, porque en esa época de la vida de cualquier persona es muy importante la socialización y no la están teniendo, sería una cosa maravillosa. Para Así todos es. nosotros los adultos jóvenes que también nos está cargando un poquito el payaso, no estamos levitando, es el payaso que te está cargando. También sería algo maravilloso, pero para esto requerimos de tiempo y constancia en los esfuerzos de vacunación y de cuidados. Entonces, no está de más que este tipo de cosas básicas al respecto de las vacunas las conozcas. Tienes estos datos, también puedes consultar los datos de Australia y puedes consultar los datos de Nueva Zelanda, no tan fácil como los de UK, que es la maravilla que estos señores tienen. Esta nación tiene todos sus datos disponibles y se han dado a la colaboración. En Estados Unidos también ya estamos viendo estadísticos y estamos viendo cómo el regreso a clases ha provocado brotes impactantes de la COVID. Entonces, así es. a ver, si nos va a costar de perdido otro año estar encerrados y cuidándonos para que todo el mundo ya esté vacunado, so be it, que así sea. Vale más la pena poder abrazar a tu mamá, poder abrazar a tu papá, poder abrazar a tus abuelos y a tus tíos. De verdad es importante que se vacunen, que entiendan qué es lo que trae la vacuna, no creer en misinformation, en mala información o información falsa, no reenviar, por favor, cadenas de WhatsApp. Por amor a lo más sagrado que ustedes tengan en su vida. La información que viene de WhatsApp, si no está verificada, si no es la foto de un artículo, si no es una tabla de una institución o de una dependencia confiable, no la mandes, por favor. Aunque diga ahí que es el doctor Klacker de Alemania que recomienda el dióxido de cloro. Increíble. Perdónenme, pero discúlpenme, y aunque yo estoy muy orgullosa de tener un doctorado, lo doctor no quita lo bandejo. Así que, por favor, verifiquen los datos que están enviando. Las vacunas salvan vidas. Si no nos creen, toda la información que les compartimos ahorita la pueden ir a revisar y la pueden ustedes mismos constatar si hablan con personas que vivieron en épocas de polio. Bueno, si es que todavía siguen vivos, ¿verdad? Porque esas personas son las que están en muy, muy alto riesgo de poder morir de COVID. Así es. Oye, Lola, y si tú me preguntaras a mí, ¿cuál es la mejor vacuna para ponerse? ¿Saben yo qué les diría? La que te toque. Punto. La que sea, la que te toque. Porque también estamos viendo fenómenos de personas donde, ay, no, a mí no tiene la de Pfizer, entonces yo no me vacuno aquí. Ay, no me quieren poner la de CanSino, entonces yo no me vacuno. Ay, no, yo no quiero la de AstraZeneca. Oye, no, o sea, la mejor vacuna es la que te pongas. O sea, De lo verdad mejor que es, sí. no hay Fíjate que, que ahorita no nos podemos poner ahorita moños de a ver si me pongo la que quiero, la que me gusta, no sé. Fíjate que, bueno, en esta referencia que compartió Isaac del Mayo Clinic, y también les vamos a poner una de, creo que es Yale, ahorita les digo exactamente de dónde. Sí es Yale, ¿verdad? Sí, de Yale.
de Yale, o sea, que son dos, un hospital que es marco de referencia mundial y Así Yale, que es. es una muy buena universidad y también inclusive vamos a presentar, les vamos a poner ahí un artículo de Tech Conecta, que es la revista del tecnológico en donde se ponen como todos estos estudios relevantes para la comunidad del tecno, pero puedes entrar y la puedes consultar sin problema. Vienen todas estas efectividades, estos porcentajes, estos números que ya se sacaron con un montón de gente gracias a todas esas personas que participaron en los ensayos clínicos. Y no nada más en una fase, fueron 3 fases requeridas para todas las vacunas que están Ujú. hoy. Inclusive la CanSino, la vacuna CanSino que fue tan criticada por haberse aceptado antes de presentar una fase clínica 3, ya tiene datos, señores. Sí. Todos los profesores en México fuimos vacunados con esta vacuna. Y de verdad, las reacciones que produce, que quiere decir que sí está trabajando, pues están canijas. De verdad, pueden ir a revisar los números, ya los hay. Por todos lados ustedes pueden ir consultando también las empresas que se dedicaron a fabricar estas vacunas, ofrecen en sus sitios información que es verificable. Entonces es muy Ujú. importante que la información que es verificable sea la que circule, no los remedios caseros, no la opinión de un líder no, iba a decir, bueno, ya lo voy a decir, que se diga de un líder religioso o de una persona que es influencer y que no tiene formación en O de ciencia, Pati Navidad. o de Pati Navidad, o sea, uy, no, es increíble cómo le pueden creer más a una persona que A no una tiene ni celebridad. Sí. idea siquiera de qué es una vacuna. De perdido ahorita, tú cuando termines de escuchar este programa ya vas a saber qué es. Vas a tener más información que cualquiera de esta gente que estoy mencionando. Pónganse la vacuna, por favor. Si no es por ti, es por todos los seres queridos que tienes a tu alrededor e inclusive siendo un acto altruista por la humanidad. Así Pónganse la es. vacuna. Yo creo que también, de ahorita de lo que comentó Lola, salen varios temas a tocar. Uno, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer ya tiene aprobación por la FDA. Es decir, o sea, por los que si no están enterados, la FDA es el Food and Drug Administration, es decir, es el organismo regulador de Estados Unidos que ve toda la seguridad de los alimentos y de las medicinas y de las vacunas, etcétera. Y no me dejará mentir Lola que es muy perro la FDA. Sí. No se deja. Yo creo que es la entidad regulatoria más estricta del mundo, Sí, que la junto con la FDA, EMA. Ujú, junto con la EMA, la de Europa. ujú. Entonces, pero yo creo que la FDA todavía más. Sí, Pero bueno, ahí piden se van. pruebas hasta por las orejitas, de verdad, Así o sea, es. te piden pruebas de todo. Si ustedes creen que la COFEPRIS en México puede llegar a ponerse los moños, Ujú. No, no. la FDA es otro pedo. Entonces, el que la vacuna de Pfizer ya tenga la aprobación completa de la FDA, pues es algo muy positivo. Significa que ya la FDA, la prueba ya cumplió con todo lo que necesita para asegurar que sí es efectiva y que sí es segura. Y estoy seguro que las demás vacunas eventualmente van a tener la aprobación de la FDA. Simplemente la de Pfizer es la primera. Entonces, aquí me ha pasado a mí algo bien chistoso, que de repente les digo que encuentro contenido anti-vax. Desafortunadamente me arruina el día, pero de repente no los puede uno no ver. Este, antes de que de que ninguna vacuna tuviera aprobación de FDA, decían, ay no, pero yo no me voy a vacunar porque es una vacuna experimental que ni siquiera está aprobado por la FDA. Es como, bueno, para empezar, no es experimental porque ya están, o sea, eso no significa que sea un ensayo clínico, ya está más que probada y bueno, eso decían antes. Pero ahora que la vacuna ya tiene la aprobación de la FDA, dicen, ay no, ¿y a poco sí le creen a la FDA? Que no sé qué es como, güey, o sea, nada les parece, o sea, Nada les parece de verdad. Y esta es una de las características que después yo creo que vamos a tener que hablar indudablemente de los anti-vaxxers, porque pues, es una de las características, ¿no? Son conspiranoicos y así es, si no, además hace rato Isaac me estaba platicando que si no se ven convencidos por el argumento, los contradices, pues se cambian solamente de argumento, ¿no? así El, es. el punto es estar peleando, ese es el punto. Y bueno, Ujú.
ya como para cerrar esta onda de las vacunas y los básicos de las vacunas, pues yo creo que sería como algo súper bueno repasarlo. Para empezar, la historia. Las vacunas tienen historia desde hace muchísimo tiempo. Los chinos, en toda su habilidad y toda su historia, se vacunaban con las costras de las personas que tenían viruela y las aspiraban. De ahí vino, bueno, nos vamos a brincar un chorro, porque sí, de Ujú. verdad, subieron muchísimos científicos que se dedicaron a la vacunación, pero nos vamos a brincar a Edward Jenner, que fue el que acuñó el término vacuna, porque literal venían de las vacas, y la viruela era la viruela de las vacas que se inoculaba o lo inocularon a un niño, bueno, de hecho a dos, Ujú. con dos repeticiones, y esto prevenía las que se enfermaran, pero de la viruela humana, que es muchísimo, muy peligrosa. Váyanse a ver fotos de niños con viruela para que vean lo que es Para que bueno, no ¿eh? duerman. Para que no duerman un rato. De ahí nos brincamos un poquito a la vacuna de la polio y también el mismo caso como SARS-CoV-2 se transmite por tosidas y estornudos y por popó contaminada. Hasta ahorita SARS-CoV-2 no se ha probado que se transmita por popó contaminada, pero sí por estornudos y por tos. También la polio importantemente ha sido erradicada recientemente del mundo. Los últimos lugares de África han sido ya certificados libres de polio. Esta vacuna fue muy, muy importante. De hecho, hay varias vacunas, pero la primera fue la de Salk. Y bueno, ¿qué más les podemos contar de todo eso? Ya les leímos también la lista de enfermedades que hoy en día se previenen gracias a las vacunas. ¿Qué más, Isaac? ¿Qué más recapitulamos rapidito? La estadística de la COVID, hoy en La, día, tanto en México como, por ejemplo, en el mundo y en Reino Unido, la mortalidad, el exceso de mortalidad que hay hoy en día. Exacto. El exceso de mortalidad que quedamos que era el comparado de la mortalidad de todos los años comparado con lo que se ha aumentado y ya sabemos por qué es, ¿no? Y Ujú. bueno, también ahí mencionar que que parte de la erradicación de todas estas enfermedades ha sido la vacuna, pero también los cuidados que se han tenido, como en este Así caso para es. la COVID, el distanciamiento social, los cubrebocas y mantener bien ventilado los lugares cerrados y de todo tipo, ¿no? Entonces, Ujú. sí es como muy, muy importante que este tipo de cosas que son básicas las recordemos. Consulten los datos, de verdad, consulten los datos de las vacunas, cuántas vidas han salvado. No nada más la de la COVID, repito, Isaac, tu frase me queda a mí súper, 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 súper grabada, que las vacunas son el único invento humano que no sobrevive a su propio éxito, porque una vez que la enfermedad esté erradicada, la vacuna se deja de aplicar. Así Entonces, es. es increíble el avance que hemos tenido. Más adelante podríamos hablar también de tipos de vacunas, porque hay tipos de vacunas, así como les platicamos en la historia, las diferentes maneras de inocularse y de inmunizarse, mejor dicho, de inmunizarse. Pues bueno, son bastantes. Hoy en día contamos con la maravilla de las vacunas de mRNA, que no son otra cosa que material que se destruye en cosa de horas, pero que ya produjo una proteína que alerta al sistema inmune de que esa cosa, cualquier madre que entre y que tenga esa proteína, hay que atacarlo de inmediato. Entonces, yo creo que Así ya es. no queda mucho por decir, ¿no? Esa cosa ya dimos el sermón, ya dimos la información, ya están los números, ya es cosa de que vayan y consulten las fuentes, de verdad. Les recomiendo muchísimo una fuente de la Organización Mundial de la Salud, donde tiene una lista de mitos y realidades. Sobre todo tiene realidades. Les voy a leer algunas para que sepan las realidades. Los sanitizantes de mano, es decir, los geles sanitizantes en base de alcohol se pueden utilizar de forma frecuente, son seguros y son más seguros que utilizar guantes. Por ejemplo, yo he visto personas con guantes, pero es mejor estarte sanitizando las manos. El 5G, las redes de Internet 5G no esparcen la COVID, no te controlan. La vacuna no es un chip que te va a controlar, ni que No te está trae un siguiendo, chip, no no trae trae un un chip, chip, no trae las, grafeno no tampoco. trae grafeno. Además, los videos que ustedes han visto de personas donde se pegan cosas, ay, metálicas al brazo, son falsos, son simulados, no es por la vacuna. Es por el sudor, gente, pero Si tienen su brazo sudado
y agarran una moneda y se la apachurran, se va a quedar pegada, pero por el sudor. O sea, ¿ok? O sea, no. Las personas los videos que han visto de las personas que se desmayan después de vacunarse, no es por la vacuna, es porque hay personas que cuando las inyectas de cualquier cosa les da pánico y se desmayan. Es Porque les dio normal. un golpe de calor. O porque les dio un golpe de calor. Existe el síncope por nervios. O sea, si a ti algo te da mucho miedo, si tú tienes una fobia a inyectarte y te inyectan, del susto te puedes desmayar. O sea, terrible. También otras, por ejemplo, importantes. Los suplementos de vitaminas y minerales no curan la COVID-19. La hidroxicloroquina no tiene beneficios para el tratamiento de la COVID-19. La dexametasona sí tiene beneficios para el uso, en su uso para pacientes con COVID-19 en los pacientes con enfermedad severa. Entonces, En dexametasona ciertos casos, en nada más. ciertos casos. El Este, mismo caso de la ivermectina tampoco funciona. Ese paper ya lo tuvieron que quitar porque eran mentiras y estaban repitiendo datos y un montón de irregularidades que encontraron. así es. También les voy a recomendar otra fuente de información, esta es una información que hay que usarla con cautela, porque es información destinada para médicos, o sea, para profesionales de la salud, pero de todos modos esta es información que está abierta. En México existen las guías de práctica clínica, las cuales son guías que dan una pauta de cómo se puede tratar cada enfermedad, ¿no? Entonces, el 2 de agosto se publicó la guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México. Y aquí lo que me gusta de este documento es que clasifica los diferentes medicamentos en si se pueden utilizar para tratar COVID, si no se deben utilizar y en si todavía no se sabe si sí o no, y a lo mejor si se usan solamente en un contexto de investigación. Lo repito, esto es información médica, por eso hay que usarla con cautela. Entonces, ¿qué sí se puede usar para la COVID-19? Sí se puede usar la dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes en los pacientes graves. Sí se puede suplementar oxígeno en pacientes graves. Sí se puede utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina, es decir, un anticoagulante en pacientes graves hospitalizados. Y sí hay evidencia de la mejoría con el uso con remdesivir, un antiviral, en también algunos pacientes. También hay evidencia de inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab, es un anticuerpo, que también puede ayudar en pacientes graves. Esos sí están admitidos. ¿Cuáles no? ¿Cuáles ya se sabe? Ya se sabe, ya está la evidencia de que no sirven. La citromicina, ciclosporina, el dióxido de cloro no sirve y además te quema el esófago. Los factores de transferencia han de saber que es pseudociencia, no son tratamientos reales. La hidroxicloroquina, ya como lo había mencionado, no tiene efectividad. El ritonavir no tiene efectividad, ni tampoco el oseltamivir. Tampoco la ivermectina. La ivermectina ahorita en Estados Unidos se está poniendo de moda que agarren, la ivermectina es un medicamento antiparásitos que se usa en caballos. Entonces, Y en pues perros, o sea, y en algunos. perros y en animales, o sea, increíble. Y hay gente que agarra literal las preparaciones para las vacas que son así como pastas así asquerosas y se las están comiendo. Neta, o sea, neta no son vacas y no son caballos, amigos. Es terrible. En fin, todo En este tipo fin, de recomendaciones se las estamos dando, pues porque como muchos, seguramente ustedes, nosotros también hemos tenido parientes, gente cercana, gente querida, ¿qué les puedo decir? Que pues que ha dejado este mundo o ha dejado de existir, en pocas palabras, ha muerto por este tipo de situaciones. Seguramente si no te ha tocado a ti, la gran mayoría de la gente que conoces ya le ha tocado cerca, muy cerca. Y también tenemos pues familiares que están en las líneas de defensa y gente que queremos muchísimo, que no se ha rajado, que no se ha dado por vencido a pesar de las condiciones espantosas en las que se está trabajando
hoy por hoy en el campo de la salud. Un abrazo fuerte a todos estos médicos que nos han, no sé si nos escuchan, pero ojalá y sí nos escucharan, que sepan que cuentan con nosotros, que la comunidad científica los respalda, como su barrio los respalda, así. Y pues bueno, sin otra cosa más que agregar al programa de las vacunas, les sugerimos que compartan la información verificada y procedemos al muy importante ritual de Ciencia al Chile de mandar besitos. Isaac. Yo les voy a mandar besitos, pero va a ser específicamente para todos los trabajadores de la salud, es decir, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras, químicos y químicas y químiques, etcétera. Todas las personas que permiten que la salud en México y el mundo no haya colapsado o no colapse tanto como ya colapsó a inicio de año y que todavía neta están ahí enfrente de la trinchera, neta están chambeando bien duro. De verdad, mis respetos y todos los besitos que Ciencia al Chile les pueda dar. Yo también coincido con esos besitos y quiero agregar a todos los científicos y científicas que dejaron de lado todo lo que tenían que hacer para irse a vivir literalmente al laboratorio para poder generar estas vacunas. No voy a decir que en tiempo récord, porque no es un tiempo récord, sépanse que hay vacunas que se han generado en menor tiempo, pero sí en niveles de efectividad, niveles de eficacia increíbles. Un beso y un abrazo a todos los que estén relacionados a la creación de alguna medicina, de algún tratamiento, de alguna vacuna, y sobre todo también al personal de salud. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo y muchos besos. De verdad, de corazón, les agradecemos todo esto que están haciendo. Y dejando la solemnidad un poquito, pues síganos en nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestros Patreons que nos patrocinan, que permiten que sigamos haciendo Ciencia al Chile, que no nos rajemos, que nos mandan mensajes de ánimo, que nos escriben, que nos comentan. Coméntanos en YouTube, estamos como Ciencia al Chile, ya sabes, el del cerebrito con el chilito que tengo aquí al lado, quizá tiene de fondo. También estamos en Spotify, estamos en Buzzsprout. En Buzzsprout, en Amazon Podcasts, creo que también estamos. En nuestras publicaciones en Instagram puedes ver en todos los medios en los que estamos. Y pues bueno, si tú no puedes convertirte en nuestro patroncito por alguna razón, causa, motivo, circunstancia, no te preocupes, de todos modos te queremos, pero sí te queremos pedir que compartas la información, que compartas información verídica y que si nos escuchas decir o proferir alguna incoherencia, nos las hagas saber a nuestro correo electrónico ciencia.alchile@gmail.com. Y pues bueno, más que cualquier otra ocasión, esta vez los besitos van mucho más sentidos y pues nuestra empatía y nuestros sentimientos con todas aquellas personas que han perdido a alguien a causa de la pandemia, cualquiera que sea. Les queremos mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Ciencia al Chile.